En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Y si uno me reniega ante los hombres, lo renegarán a él ante los ángeles de Dios. Al que hable contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir. Palabra del Señor. Al que hable contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Me encanta esta frase, más cuando se sabe quién es el que la recoge, San Lucas. Es el evangelista de la misericordia, es decir, es desde ahí que se adquiere un bello sentido. Nos recuerda la realidad del ser humano. Quiere crecer, desea crecer en la fe, pero las adversidades de la vida se lo dificultan. Si en la vida no nos enfermáramos, no tuviéramos problemas, no existieran razones para la tristeza, si no hubiera muerte, sería lo más fácil creer. Son estas realidades las que ponen nuestra fe a prueba. Veamos cómo las demás frases del Evangelio proclamado adquieren un nuevo sentido. Claro, hay que ubicarlas en la forma de pensar de la época de Jesús. En esta época el concepto de libertad humana no estaba definido. No se comprendía los aspectos conductuales de la persona, que se comenzaron a entender más a la luz de la psicología, que es muy reciente. Se creía que el ser humano era controlado por Dios. Era Dios el que inclinaba hacia el bien o hacia el mal. El dolor, la enfermedad, todo era dirigido por Dios. Hasta el mismo pecado. ¿Era Dios el que nos dejaba ser pecadores o el que lo impedía? Así, si alguien se ponía de parte de Jesús, es porque Dios así lo quería. Si alguien se pone contra Jesús, es decir, reniega, es porque Dios así lo quiso. Por tanto, esta afirmación hay que entenderla desde este sentido, en que Dios comprende el que a veces nos pongamos de parte de Jesús y que en otras, en contra. Hay situaciones de miedo, de inseguridad, de conformismo, que nos hacen actuar de una u otra manera. Van más allá de nosotros mismos. Lo que sí es claro es que Dios, que conoce nuestra fragilidad, Dios que sabe de qué estamos hechos, nos da su Espíritu Santo para que nos defienda. Por eso se le llama Paráclito o abogado. Está para que nos guíe, nos anime. Ahora sí, vamos a la frase inicial de la reflexión de hoy. El que hable contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Vamos por partes. Al que hable contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar. Nos hace referencia al Dios que sabe de qué estamos hechos. Podemos fallar, podemos renegar contra Dios cuando estamos pasando por un momento difícil, caótico en la vida. Hasta ahí lo vamos comprendiendo. Se trata del Dios misericordioso que sabe que nos cuesta avanzar en el camino que Dios quiere. Pasemos a la segunda parte de la frase. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Esto es, el que niegue que el Espíritu Santo puede venir en nuestro auxilio, que nos puede levantar en los momentos de caída, no puede tener perdón de Dios. Es decir, para decirlo más claro, la blasfemia contra el Espíritu Santo, óiganlo bien, es negar la misericordia de Dios. Es negar que Dios es capaz de perdonar
y dar los medios para que podamos salir de nuestras fragilidades, de nuestras fallas, de nuestros pecados. Lo que sigue es claro y me parece que no necesita explicación. Cuando los conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo van a defender, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir. En los momentos de persecución, en la crisis, en medio del dolor profundo, podemos hasta renegar de Dios y de la fe. Pero el Espíritu Consolador nos va a dar la fuerza, nos va a perdonar para que podamos salir de ese momento de oscuridad en la fe. En eso tenemos que confiar. Negar lo contrario, negar que el Espíritu Santo sea capaz de levantarnos, negar que las personas, por más graves que sean sus pecados, tienen una posibilidad de salvación, eso es renegar contra el Espíritu Santo.